o sea, usaste la palabra indefensión y la indefensión básicamente quiere decir que no tiene o sea, no tiene defensa. Entonces, cuando yo utilizo o cuando yo hago que una persona tenga una indefensión aprendida, quiere decir que no aprende a defenderse, que no tiene defensas. Y como no tiene defensas, siempre va a depender del otro. Claro. Y ese es Ujú. un grave problema. Eh, en otros videos, en otros conversatorios, hemos platicado acerca de cuál es la finalidad de tener hijos, hijas. Y bueno, yo defiendo la postura que tenemos hijos para crear buenas personas, personas productivas, personas amorosas y personas independientes, personas que puedan ser autónomas y que puedan valerse por sí mismas. Ese sería o así lo veo como el objetivo principal de nosotros los padres. Si yo tengo ese objetivo y yo hago o digo cosas para que no se logren, estoy enviando un doble mensaje. Es tanto como si yo tuviera una hija de, no sé, vamos a ponerle, que sea una hija adulta, Ujú. pasados los 18 años, ¿no? Esta hija, si yo la quiero ir preparando para la autonomía, para la independencia, para hacerse valer por sí misma, para que se empodere, tendría que irla yo enseñando, mostrándole y entrenándola para que llegue a ese lugar que yo deseo. ¿Y cómo la voy a entrenar? Bueno, pues dejándole cada vez más decisiones y más responsabilidades a ella misma. Pero si yo cada vez que esa hija desea decidir, sí, desea decidir, desea ah, moverse, y yo le digo, o yo salgo inmediatamente y le digo, no, hija, si tú quieres ir a este concierto, yo te llevo y yo voy por ti. Y aunque ella me diga, no, es que después voy a salir con mis amigas, no importa, hija, yo voy por ti o me espero afuera del bar mientras tú estás ahí. O sea, le estoy coartando libertad y decisiones. Y eso, pues, cuando yo le cuarto esa libertad, le estoy quitando su responsabilidad y su parte de entrenamiento como adulta, ¿no? Wow. Ujú, Fíjate que me parece, yo creo que muy acertado esto y tiene que ver mucho con el efecto que tiene un doble mensaje, un doble vínculo. Porque cuando vas coartando o cuando ellos aprenden o aprendimos, porque digo, en su momento también evidentemente fuimos hijos, pero cuando ujú, aprendimos a recibir estos dobles mensajes, efectivamente vas coartando lo que sería la libertad. Entonces, te comentaba alguna vez, o sea, te tardas 30 y tantos años para ir creando una personalidad para que al final digas, híjole, pues ahora tengo que dudar de todo lo aprendido, porque si no, no voy a hacer, no voy a descubrir ese yo real, ¿no? Entonces, en esta misma invitación que le hacemos a las personas que nos escuchan, eh, a reserva de lo que tú me digas, pero cuando alguien recibe este doble mensaje, es algo que se siente. ¿Por qué? Porque va a generar duda, porque va a generar incertidumbre. Porque como te comentaba, no te va a checar el audio con el video, vas a decir algo no está bien, ¿no? Ese es un muy buen momento, digo, ya para cuando esto lo escuchen o lo podamos enseñar a nuestros hijos, es un buen momento como para tener esa duda o preguntar, ¿no? Clarificar en determinado momento cuál es el mensaje. Te va a llevar esto a dos posiciones, a que el emisor diga, ah, efectivamente, lo que quise decir fue, ujú. o bien a otro escenario, no tan, un poquito más adverso, en donde te diga, no, y venga otro doble mensaje, ¿no? No, sí, sí quiero que te vayas. O sea, lo único que siento es que mi presión no va a estar al 100, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos, podríamos clarificar esos mensajes, regresar a una comunicación o tendríamos que reaprender una comunicación más genuina, por esto que comentabas que parece ya ser un factor aprendido transgeneracional. Pero sobre todo yo creo que si el mensaje que recibes te pone en jaque o no se siente bien o desde una manera quizá a lo mejor muy intuitiva no lo estás recibiendo porque no te hace sentir cómodo, es un buen momento como para clarificarlo y de alguna u otra manera saber que muy posiblemente ese mensaje al final del día no lleva un mensaje correcto, ¿no? Esto es para las personas que a lo mejor ya están más centrados en años, pero que todavía quizá tengan ese estigmatizada esta parte de la comunicación, porque es algo que de alguna manera has recibido y que aprendiste a manifestarlo así. Ujú. Y para la parte de cuando te conviertes en ese emisor, saber que de alguna manera un mensaje doble al final del día no va a ser para nada nutricio. Un mensaje doble para nada va a ser algo que construya, que edifique ni siquiera, pensarlo, y ahí es donde muy posiblemente tenga uno que
comenzar como emisor también a decir, bueno, ¿y cuál será el impacto de seguir mandando estos dobles mensajes? Sí. Eh, Fíjate, ahí platicando esto, ahorita me surge una idea muy bonita. Es, cuando yo le pregunto a mis consultantes cuáles son las características de un adulto, comúnmente me responden, ah, bueno, pues es que los adultos son serios, son responsables, asumen sus actos, eh, trabajan, eh, toman decisiones, ¿no? Esas más o menos son las respuestas que me dan. Y cuando yo les pregunto, ¿y cuáles son las características de un infante? Entonces me dicen, ah, pues son divertidos, se están riendo y no tienen preocupación alguna porque todo le solucionan sus papás. Entonces, eh, dependiendo de mi consultante, que la mayoría son adultos, le digo, bueno, entonces, si tú no estás tomando responsabilidades, no estás asumiendo tus actos y no, pues sí, no estás haciendo lo que debes de hacer como adulto, entonces eres un infante y pues ya pues, se quedan así pensando. Ahora sí que se estrellan con la realidad que platicábamos hace rato. Pero ahorita preguntaba, ¿cuál sería la finalidad? Ahorita me hago la pregunta, ¿cuál sería la finalidad del emisor para darle un doble mensaje al receptor? Sabemos que al receptor le causa inseguridad, culpa, desconfianza e indefensión. ¿Será que el emisor del mensaje lo que quiere hacer es infantilizar al receptor y mantenerlo infantil o mantenerla infantil eternamente? Y esto a la vez quiere decir que el emisor no se siente seguro y como no se siente seguro, no es independiente y siempre quiere la compañía de alguien. Eso me lo acabo de inventar ahorita, mijo. No, pero tiene mucho poder esta reflexión, amigo. Mira, ahorita, según lo que platicamos hace en el preconversatorio, mm, Ajá. este, pues mira, enfocarnos en las motivaciones del emisor Ujú, sí se va a prestar definitivamente a que hagamos una segunda parte de esto, ¿no? ujú, Porque hay motivaciones que son de verdad basadas incluso en situaciones muy personales o ya muy inconscientes, ¿no? Porque en el preconversatorio ponías el ejemplo de la mujer que le da mucho de comer a sus hijos, ¿no? ujú, Entonces, una persona o me hizo que me acordara precisamente en algún ejemplo que leí, en donde se da un mecanismo ahí como de formación reactiva, ¿no? Y ese mecanismo de formación reactiva desde el psicoanálisis te decía, ah, bueno, lo que haces es que algo que no puedes decir porque está vetado o no está bien socialmente, lo tergiversas o lo modificas de tal manera que se escuche bonito, que se vea bonito, pero al final del día la intención es satisfacer lo que sería lo que a ti te genera ansiedad. Y ponían el ejemplo aquí sobre una mujer que vivió toda esta parte de la persecución tras el holocausto, cuando llega de refugiada a otro país, tiene un hijo y ella cuando llega a ese país pues la pasa mal, la pasa muy, muy mal porque será señalada, discriminada, etcétera. Y se queda con esa situación. Lo que vivió en el holocausto, más lo que padeció cuando llega a insertarse en la sociedad y cultura de ese país, y cuando tiene un hijo, lo que hace es que le empieza a decir, mira, yo no tuve de comer, yo padecí hambre, y lo empieza a sobrealimentar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El objetivo de esto era, ¿sabes qué? No salgas a jugar, regresa y mejor, mira, te preparo esto de comer, etcétera. De tal fe que la persona desarrolla una obesidad mórbida y llega un ujú. momento donde ya no puede ni levantarse, ¿no? Entonces le decían a la señora, oiga, ¿por qué descuidó tanto así a su hijo? Le dice, no, yo lo quise proteger, pero realmente se estaba protegiendo ella. Saco este ejemplo, yo creo que un ejemplo que quizá ahorita tendríamos que dar un contexto para las personas nuevas que nos están escuchando, pero realmente así funciona a veces el inconsciente, ¿no? El inconsciente lo que va a cubrir, lo que va a tapizar es precisamente una necesidad original y como ya socialmente no te la permite, no, o tú mismo no permites tener contacto a ella, creas adaptaciones, creas formas o mecanismos para que al final del día esa ansiedad no se presente en ti, esa necesidad, entre comillas, oculta no se experimente y lo haces de maneras que realmente rayan a lo mejor a veces en lo insólito o rayan a lo mejor en un mensaje de amor muy, muy, muy fácil de aceptar por los otros. Entonces, esta situación puede llegar a tener escaladas muy interesantes y ese es hablar de las motivaciones de un emisor que establece esta comunicación con doble vínculo, ¿no? En tanto el receptor, pues se los va a tener que chutar así
y van a decir, bueno, pero ¿cómo es posible en esta situación jerárquica que ellos que me aman, llámese mis papás, mi mamá, pues no quiera que yo crezca o no quiera que yo madure o no quiera que yo salga o, o tal vez hasta no me quiera, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Entonces, Eh, cachémonos en ese aspecto, ¿no? Cachémonos, sí. Y fíjate, ahorita hay algo importante. Desde luego que para que exista este doble mensaje, uno de los mensajes debe de ser consciente y el otro inconsciente, porque si los dos mensajes contradictorios fueran inconscientes, pues sí estaría existiendo dolo de mi parte, ¿no? O sea, ya sería o sea, un ataque frontal, o sea, porque yo estoy consciente, estoy concientizando que te estoy enviando un doble mensaje y este doble mensaje contradictorio y va a ser que tú entres en crisis. O sea, si yo conscientemente te digo que me pareces o le digo yo a mi pareja, me pareces la mujer más hermosa, y conscientemente le digo, pero estás muy gorda, o sea, ya es un ataque frontal. Entonces, para que exista este doble vínculo tal y como lo presenta Bateson, yo creo que sí, un mensaje debe de ser consciente y el otro, pues meramente inconsciente, o sea, no lo piensas, incluso ni sabes tú que estás enviando ese mensaje inconsciente, no te das cuenta como emisor que lo estás enviando. Desde luego va a ser un efecto muy grande en el receptor, pero pues ahí digamos que no hay dolo, ¿no? Sí, bueno, ahorita que estabas hablando algebraicamente, yo dije, híjole, menos más menos, Ujú, entonces pudiera a lo mejor resultar algo positivo. Sí, efectivamente un mensaje entonces tendría que ser de raíz inconsciente y adaptado, bueno, o consciente con una sensación así como de positivo, como una connotación donde aceptan, ¿no? ujú, Yo juego mucho a nivel personal en mi vida, y así como social o de amigos, de cuates, juego ujú. mucho con esta parte. Por ejemplo, cuando alguien se tropieza, le digo, ¿estás bien, güey? Y la gente se queda así como diciendo, ¿cómo? ¿No? O sea, que si Sí, estás sí. bien, ¿no? Ajá, Ya por otro lado, en la broma y te digo, pues no, o sea, estás bien, güey, ¿no? ajá, Pero sí queda a lo mejor esta situación, a lo mejor desde el sarcasmo sí queda esta situación de decir, no sé qué me está tratando de decir y lo dudo. Pero si esto lo hacemos en un esquema de crianza, si lo hacemos en el día a día, si estos mensajes desde el inconsciente los medio adaptamos de manera consciente, pero al final del día generan esta incertidumbre, esta este, inconsistencia, esta inseguridad en el que lo escucha en el receptor, pues entonces estamos hablando que definitivamente las repercusiones sí van a tener un gran impacto en lo que sería la persona que estamos construyendo, ¿no? O en pocas palabras, lo voy a poner así, en nuestros hijos, en las personas donde ejercemos a lo mejor esa mala comunicación o ese doble vínculo. Y de alguna manera, eh, sobra decirlo, pero ya en terapia, pues te vas percatando precisamente de cuando las personas están ya en un colapso, ¿no? O sea, colapsan sus ujú, estructuras. Y vamos a hablar desde lo social, desde la estructura obviamente social, que ahí tiene que ver lo de las relaciones, la estructura a nivel mental, psicológica y hasta física, ¿no? Porque cuántas personas realmente desarrollan a lo mejor cierto tipo de códigos ya a nivel físico que vienen de situaciones que no pudieron digerir o que de alguna manera no entendieron al 100%. Entonces, esto sí obedece y por eso se me hizo tan interesante cuando lo comenzamos a platicar, porque ese doble vínculo o ese doble mensaje o mensaje contradictorio, en definitiva, impacta completamente en lo que sería la vida de los niños, sigue impactando en la vida de los jóvenes y hace que no lleguen precisamente a esa emancipación como adultos, ¿no? Y van a tener diferentes espectros, ¿no? Y tú comentabas algo, infantilizamos al adulto, ¿sí? ujú. O también lo podemos llenar de culpas, o también lo podemos llenar obviamente de incertidumbres. Decía por ahí Bradshaw también en uno de sus libros, estamos acostumbrados o por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a crecer bajo un esquema de creencia que te posicionaba entre el miedo y la culpa. Entonces, híjole, imagínate, Ajá, sí, ¿no? sí, ajá. No, Tendríamos que checar o clarificar qué mensaje es el que queremos emitir. Y si también como emisores, pues le excavamos ahí un poquito, decir, híjole, sí necesito la terapia, ¿no? Textual. ujú. No, y fíjate, ahorita estaba recordando otra cosa aquí de lo de la teoría de sistemas y pues definitivamente, o sea, el mensaje se da de un receptor a un emisor, pero o sea, se da de un emisor a un receptor, pero cuando hay más miembros, o sea, todo el sistema se mueve, o sea, se queda afectado, aunque solo Pues, una persona tenga este tipo de doble vínculo porque eso también hace que los otros participantes del sistema
se den cuenta que con ese receptor, con ese miembro de la familia, su tipo de diálogo puede ser así. O sea, a ese elemento lo podemos bromear, lo podemos minimizar y le podemos dar un doble mensaje. Y ese miembro aparte, como siempre va a estar dudoso de lo que quiere y de lo que desea y de lo que ve, siempre va a estar inseguro, siempre va a estar indefenso, o sea, esto que decías, se va a prestar para hacer un depósito de pues digamos, del ataque de todos los otros miembros, ¿no? O sea, Sí, no es cosa sencilla, o sea, no estamos hablando o sea, si empecé yo con algunos ejemplos muy comunes y muy someros, digamos que hasta, pues eso qué tiene que ver, ¿no? Ni que fuera tan peligroso, no, pero ya a nivel cotidiano y constante y mandando mensajes dobles a cierto elemento, puede provocar pues una crisis muy grande en ese elemento. Es tanto así que lo vemos en familias donde existe papá, mamá y digamos dos hijos. Los dos hijos son educados de distinta forma eh, y amados de distinta forma. Y, y, a- y, completamente de y, acuerdo. y e incluso ellos mismos se podrían preguntar ya cuando son adultos, ¿cómo es que yo creo que mis papás querían más a mi hermana o a mi hermano que a mí? Y, y simplemente en terapia, pues lo que cabe decir es que te amaron de distinta forma, te cultivaron y a ti te destinaron para hacer cierto tipo de trabajo o cierto tipo de labor dentro del sistema. Tú vas a que, o sea, o sea, y eso es inconsciente. Y tú lo mencionabas, ¿no? O sea, el hijo mayor es el hijo que debe de hacerse responsable de los hermanos menores. En el caso de que el padre no esté, él debería de hacerse cargo de la familia y de la madre incluso. O sea, esto es meterlo pues, en una crisis muy fuerte o sea, una responsabilidad muy fuerte para un niño. Y al hijo menor, ¿no? O a la hija menor es la chiquita, la nena, la consentida, y todo este tipo de diferenciación que yo hago sarcasmo precisamente de eso. O sea, podemos ver a una familia donde ya son personas de arriba de 50 años o más, y todavía la señora que tiene 65 años dentro del sistema familiar le dicen la nena. Y ya, o sea, pero ese es el rol que le destinaron a ella. Y ese mensaje de ser la nena hace que esa persona, esa mujer, digamos, se comporte como tal dentro del sistema. Eh, y eso es parte también del doble vínculo, o sea, de estar enviando Claro. estos dos mensajes. Sí es difícil, o sea, sí te desestructura, te rompe pues, sí te rompe de alguna forma pues tu psique, tu formación, ¿no? Y hay algo eh, pues vamos a decirle algo muy importante aquí. De esto te das cuenta cuando ya eres adulto. No te das cuenta cuando eres un niño o cuando eres un muchacho, sino cuando Sí, ya eres claro. adulto, ¿sí? Y cuando eres adulto y cuando logras de alguna forma separarte del sistema. O bien cuando comienzas a tener repercusiones ya en tu vida, vamos a Ajá. ponerlo así, más, no podría decir yo en la independencia, pero sí a lo mejor en esos Cuando te, apartados de vida donde ya tienes que tener. sí, cuando te rebelas y Exactamente. cuando eres la oveja negra de ese sistema. Exacto. Ahora, qué bueno que comentas esto porque pareciera que estamos hablando, fíjate, hay una película muy cruel, Ujú, pero sin doble vínculo, que es la del patito feo, ¿no? O ujú, sea, al patito feo lo excluyeron, al patito feo le dijeron, no, por feo, ¿no? ujú, Porque no eres parte del grupo, de la tribu, de las características. Pero no hubo un doble vínculo. O sea, el mensaje fue muy claro y ya después la historia nos dice que, es que no era un patito, o sea, era un cisne, ¿no? ujú, Pero en este caso sería hablar de un patito feo 2.0, porque al final del día lo que hacen es esto, lo que hacen es decirle, o sea, si te queremos, o sea, si eres parte de la tribu, si eres parte de lo que sería la parvada, pero hasta para allá, ¿no? O no entras al 100%. Y era lo que platicamos en algún momento dado, ¿no? Esto va generando y nos va a dar esto para otro conversatorio, pues lo que sería esta situación del excluido, ¿no?
y en qué número te tocó jugar esa posición del excluido. No lo vive lo mismo un primogénito, segundogénito, etcétera, ¿no? No, ajá. Y en esta misma línea, el hecho de saber que efectivamente empezamos con temas a lo mejor muy básicos, pero hasta dónde puede llegar a impactar esto, ¿no? Cuando el joven en esta etapa de rebeldía comienza a no sentir o comienza a sentir que el rol que le ha tocado jugar está vinculado a esta contradicción, pues va a empezar a adaptarse. O sea, esa es una razón sí o sí, ¿no? O sea, las adaptaciones nosotros las hacemos por situaciones que colapsaron nuestras estructuras o que pusieron en pugna nuestras creencias. Y es ahí donde creamos adaptaciones, ¿no? Esas adaptaciones, en el mejor de los casos, nos van a servir para ir construyendo una personalidad. Ojo, no todas las adaptaciones podrían ser positivas desde un esquema o desde una visoría personal, pero hay muchos chicos o muchos jóvenes que pueden llegar a la acción. Hay muchos jóvenes que pueden llegar regularmente a hacer otro tipo de adaptaciones. En su momento lo platicábamos en otro conversatorio, a tener modas, a tener o a ir creando hábitos, que ojo, lo hacen por adaptarse sin darse cuenta que a la larga van a crear situaciones muy desadaptadas o van a crear situaciones incluso hasta nocivas para ellos, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la visión de los sistemas. Voy a poner el ejemplo de una persona que en este doble vínculo se supone tendría el rol obviamente de cargar con el síntoma de la familia, ¿no? En Mm, sistemas se le llama el paciente identificado, ¿no? Que es el que normalmente te traen a consulta. ujú, Pero los sistemas nos dicen, ese paciente identificado es el portador del síntoma de la enfermedad de toda la familia. Es nada más es un síntoma. Ejemplo, la persona que bebe, ¿no? La persona que bebe y que ya se convirtió en un bebedor compulsivo o una persona que ya tiene un alcoholismo pronunciado, es una persona que en su momento, muy posiblemente mamá, papá, los hermanos, hasta chilaquiles le servían cuando estaba crudo, ¿no? ujú, ujú, Y en su momento ya cuando colapsa, cuando de alguna manera tienen que internarlo o ya va directo a lo que sería un grupo quizá, ahí ya no nos empieza a convenir, porque esa red de ganancias secundarias, ese doble vínculo que mandamos, entonces decimos, ah, mira, híjole, es que tu enfermedad nos servía a nosotros, ¿no? Para decir, es que cómo no si tengo un hijo alcohólico, por ejemplo. Es ujú, que cómo no si tengo un hijo que está perdido. Sí, pero ¿por qué está perdido? Por eso la corriente y la teoría de los sistemas es tan profunda en muchos aspectos. Porque al final del día te habla de que el paciente que llega a consulta nada más es el portador del síntoma de toda una enfermedad creada en esta dinámica familiar, ¿no? Y cuando vas trabajando en ese nivel, a nivel familiar, y los haces conscientes de esto, pues colapsan y se ponen en pugna hasta las mismas creencias. Y es ahí donde botan los dobles vínculos, las lealtades, las coaliciones, los verdaderos deseos o motivaciones de la familia y de cada uno de sus miembros. Entonces, sí es una invitación directa a que vayamos checando cómo nos comunicamos, ver o cacharnos en qué momento hacemos recibimos estos mensajes que no se sienten bien como receptor y como papás le demos una checadita a qué mensaje es el que realmente queremos transmitir, ¿no? Creo que hace menos mal un mensaje que te diga, por favor, no te vayas, porque si te vas, me separo de tu papá, ¿no? Si te vas, me divorcio, pero de te amo, vete, pero me voy a poner mal de la diabetes, no. No, no, yo creo que ahí sí son situaciones que rayan precisamente en esta descomposición, ¿no? Pero, ¿qué consejo nos darías, mi buen amigo, para ir cerrando esta primera parte? Porque estoy seguro que sí va a haber una segunda y una tercera. Una tercera. Eh, Creo que lo dije al principio, en un sistema familiar en donde existe una comunicación o debería de existir una comunicación constante, esta debería de tener los principios de claridad y de direccionalidad. O sea, te lo estoy diciendo a ti y te lo estoy diciendo claro. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo acerca de ti. Y que la otra, o sea, el receptor así lo reciba claro y preciso. Esto ayudaría mucho a pues a todo tipo de sistemas. Y sobre todo, como segundo consejo, pues el amor y la armonía dentro del sistema es primordial. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué consejo podríamos darles o podríamos dejar sobre la mesa para las personas que se cachen portadoras de este doble mensaje, de este doble vínculo? Esos receptores que dicen, ay, sí lo digo, no lo digo, a ellos, ¿cómo les podríamos apoyar? Fíjate, amigo, yo creo que cuando nos cachamos, eh, cuando nos damos cuenta, cuando nos cachamos de nuestras contradicciones y no les hacemos caso, entonces estamos actuando con dolo pues eso no está bien, ¿no? Claro, Eh, Así que una vez que nos demos cuenta de que nos hagamos
que asumamos nuestra parte dentro de esta comunicación. Tenemos que hacer, yo creo que, entre otras cosas, el saber el por qué, cuál es la finalidad de estar dando este doble mensaje, qué es lo que en realidad quiero que esté sucediendo, qué es lo que mi inconsciente está deseando que haga el receptor. Cuando yo me conozca a mí mismo, puedo conocer a los demás, y en este caso al receptor. Pero no hay nada como pues conocerse a uno mismo y saber qué es lo que desea. Muy bien. Y esto nos va a dar pie para, yo creo que para la segunda entrega, porque ahí sí hablaríamos a lo mejor más de lleno de lo que sería esa inflexión en el emisor, ¿no? Porque el receptor yo creo que ahorita se queda o nos quedamos con una gran tarea y es el hecho de decir, ¿sabes qué? En qué momentos el mensaje que estoy recibiendo no se siente bien o no lo alcanzo a percibir con esa certeza, ¿no? Y es ahí donde a Sí. lo mejor tengo yo que preguntar para clarificar. Esto, te lo digo, va a tener dos escenarios posibles, Ujú, pero ya es un punto en donde a lo mejor este receptor dice, no, a ver, espérenme, ¿qué me están tratando de decir o qué me quieren decir realmente? ¿No? ujú, Y aprovechar precisamente la etapa en la que estés, hablabas tú de la rebeldía, ¿no? Para decir o poner en jaque y decir, a ver, pongo en duda aquello que me están dando, ¿no? Que es un momento, es uno de los principales momentos de emancipación que te permite la vida, ¿no? El hecho de decir, a ver, vamos a checar esa rebeldía a favor. Este, y también quisiera yo preguntarte, mi buen amigo, en consulta, ¿cada cuándo das consulta? ¿Cuáles son los días que tienes para consultar? Bueno, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes en horarios matutinos y vespertinos. En los matutinos trabajamos a partir de las 10 hasta las 2 de la tarde, y en los vespertinos de las 4 de la tarde, y la última consulta la damos a las 7, tal vez a las 8 de la noche. Los sábados ofrecemos también esta consultoría, y para ese día sí habría que ponernos de acuerdo, porque las opciones para, o sea, para la gente que trabaja, para la gente que llega tarde, tendríamos que ponernos de acuerdo en el horario y de qué tipo lo quiere. Perfecto. Y tú estás ubicado en Ecatepec. Digo, para que las personas que necesiten o ocupen los servicios sepan que ahí hay una opción, Sí, en San ¿cierto? Cristóbal, Ecatepec, en el centro. Estamos muy Perfecto. cerca del centro. Muy bien. Yo me encargo de que aparezcan tus datos aquí en el Sí. video. Y Ujú, amigo, ¿alguna frase o reflexión con la cual quieras cerrar esta primera entrega? Todavía te voy a ser bien franco. ujú, Yo creo que eso lo platicamos, yo creo después, pero tengo ahorita como que con todo lo que platicamos un mar de opciones para el título de este video. ujú. Lo vamos platicando, pero algo con lo que te gustaría cerrar, una reflexión, algún comentario, no sé, amigo, este es tu espacio. Gracias. Yo voy a usar una frase de la canción de Yo soy la morsa de los Beatles, que en su primer estribillo decía: yo soy tú, tú eres él es ellos nosotros, y nosotros soy yo. Somos espejos, amigo. Excelente, excelente, excelente. Voy a dejarlo aquí porque invita mucho a la reflexión, ¿no? ¿Qué reflejamos? ¿En quién reflejamos y por qué reflejamos? ¿Y por qué ¿Sale? reflejamos? ¿Por qué le deposito al otro mis Exacto. deseos? Muy bien, podríamos, y con esto vamos a realmente a terminar, me gustó mucho. ¿Nos podrías repetir la frase? Es yo soy tú eres él es ellos nosotros, y nosotros soy yo. Somos espejos y nos Muchas reflejamos. gracias. Ujú. Que tengan muy buena noche. Nos despedimos de todos, amigo, un gustazo. Y ahí nos ponemos de acuerdo en un ratito para ver qué hacemos, ¿sale? Y Claro, cuándo lo claro, hacemos, ¿sale? claro que sí. Hasta luego, buenas noches o buenas tardes. Tengan un bonito día y una bonita semana. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bonita noche, o buenas tardes, o buenos días, pero pronto nos vemos.